Entonces, buenos días. Vamos a hablar entonces, vamos a realizar un overview acerca de las tecnologías WAN que quedamos pendientes de digamos que la clase anterior. Entonces, existen diversas tecnologías o opciones de acceso para comunicar redes LAN. Entre ellas podemos ver que se dividen, están caracterizadas en dos partes que son las redes WAN privadas o las redes públicas. En realidad, entonces las redes privadas utilizarán, digamos, un direccionamiento privado que se supone que pues es asignado ese nombre por el direccionamiento a nivel de Ethernet, el protocolo IP. Entonces existen dos clases de redes privadas que son las dedicadas o las de switched. Entre ellas, entonces, de las dedicadas vemos los, las líneas arrendadas o tributarios que todavía existen aún y a nivel WAN son aplicadas. Digamos que acá, por lo menos en Colombia, sí, los tributarios a nivel de PDH se siguen utilizando, y ahora pues han pasado a han venido evolucionando entonces las tecnologías WAN con, con estas redes de switched que son divididas en dos: la PSTN, que por lo general prestan el servicio de telefonía, y la red Packet Switched, que es, digamos, un encapsulado Ethernet o MPLS, que funciona como un etiquetado de cada paquete. Eh, en Internet, con las IPs públicas, entonces vemos otras tecnologías que pueden ser implementadas, como que, digamos, simulan un tráfico dedicado, pero a nivel de manera virtual, como las VPNs, y en ellas están los DLS, cable o la tecnología wireless. Hoy vamos a ver entonces un poco de cada una, de lo que nos interesa para este curso de CCNA. eh, los tributarios, hablaremos de PPP a nivel Ethernet, seguramente nos saldrá una pregunta en el examen, y BGP, que es el protocolo de enrutamiento, digamos, para esas tecnologías WAN. Entonces, como les dije inicialmente, entonces es un brief, es un overview de cada tecnología. Y aquí vemos la primera a nivel de capa 1, cómo, cómo podemos transmitir datos a nivel de fibra. Y existe una tecnología para estas enlaces de fibra que se llama DWDM, y es capaz entonces de encapsular, digámoslo así, de esta manera, varias señales ópticas dentro de una sola frecuencia y digamos transmitirla y aumentar ese ancho de banda. Entonces DWDM entonces es un método de multiplexación óptico que permite entonces transmitir en una sola frecuencia varias señales ópticas, y en realidad tiene una capacidad de 80 canales, digámoslo de esa manera, y cada canal entonces puede tener un ancho de banda o una transmisión de 10 gigabits por segundo. Es lo que se utiliza hoy en día a nivel óptico en redes WAN cuando transmitimos algún tráfico de SONET o SDH. SDH entonces es un estándar de una jerarquía digital síncrona, que por lo menos acá en Colombia, que conozco de la red de Claro, se transmite en este estándar SDH. Entonces, SDH, que consiste en transmitir de manera síncrona
el tráfico encapsulado en un STM1. Entonces, lo que hace este diagrama que vemos acá, que lo quise juntar como para que entendamos de pronto un poco más acerca de cómo convertir un tráfico que es generado de un tributario o un E1, cómo lo encapsula, digamos, un equipo que es capaz de transmitir de un STM1, que es el estándar, digamos, de STM, digamos que es el estándar cómo se encapsula el tráfico para ser transmitido a nivel síncrona por SDH. Entonces todos los dispositivos permiten esta cross conexión. Puede ser un tributario o un E1 dependiendo del estándar o en el que esté aplicado el dispositivo. Entonces este STM1 STM puede transmitir entonces acerca de 63 E1s. Si multiplicamos, cada E1 va a ser encapsulado en un BC12, que es como una cabecera que se adjunta. Pueden ir hasta 3 BC12 y ese BC12 entonces va a convertirse en un AU3, un BC3, que serán 21 E1s. Entonces cada BC3 va a ser cada uno de ellos, de esos BC3, va a ser 21 E1s. Y pueden ser encapsulados entonces a un TUG E3 y se convertirá a un BC4, que pueden ser 63 E1s. Entonces en realidad lo que vemos acá es que cada E1 será encapsulado en un STM1 y un STM1 va a transmitir 63 E1s por una señal. Existen entonces hasta STM4s en SDH que serán transportados a nivel de fibra óptica. Existen equipos de tecnologías NEC, Huawei, en donde yo tengo interfaces Ethernet que pueden ser transmitidas a nivel de un STM1. Entonces yo puedo configurar, digamos, un ancho de banda para un Ethernet de múltiplos de 2, digámoslo, múltiplos de cada E1. Entonces yo puedo decirle a un equipo, digamos, haciendo una analogía de un servicio de un punto final donde requiere un ancho de banda de 20 megas. Entonces tengo mi router de gateway de una sucursal, digámoslo así, que será transportado a nivel microondas o de E1. Entonces los radios o los multiplexores permitirán entonces asociar, si la sucursal requiere unos 10 megas, entonces con 5 E1s serán asociados y a nivel radio y serán transportados por toda la WAN con ese ancho de banda. Entonces esta tecnología SDH permite que viajen múltiples servicios encapsulados en este STM juntos, digamos, y permitir, digamos, esa comunicación a nivel WAN entre sucursales o puntos finales. También existen las líneas, entonces aparte de eso, entonces las líneas arrendadas, que son los tributarios o E1s, son conexiones punto a punto que presta el servicio el proveedor y permiten entonces esa comunicación, aunque digamos que esa tecnología de los tributarios o los E1s, entonces vemos cuál es la diferencia entre un T y un E. Entonces el ancho de banda, un tributario, entonces un T es de 1.54 megabits por segundo y un E, que es el estándar europeo, es de 2 megas. Entonces estas son conexiones dedicadas donde en cada extremo va a existir un CSU y un DSU. Y aquí en esta nube entonces podemos ver todo lo que habíamos hablado acerca del si va por SDH o va por SDH de manera síncrona por un STM1. Entonces acá en esta nube estará entonces aplicada esa tecnología.
También hablamos de un ejemplo de ICDN, que digamos es un circuito de switcheo, que es una tecnología digital que es habilitada, digamos, para PSTN y permite llevar señales ya, pues, digamos, digitales. eh, Permite entonces esta tecnología TDM, que es la multiplexación por división de tiempo, que cada time step entonces va a transmitir cierta o múltiples señales. TDM entonces permite que cada time step transmita diversas señales o bits. En esencia esa está la tecnología. eh, ¿Qué más podemos ver? El ancho de banda es 64K. Otra tecnología que existe, aunque ya es poco usada porque hoy en día Ethernet ha arrasado con todas estas tecnologías WAN, digamos que entonces pues Cisco no quiere olvidar Frame Relay, y vemos que es un protocolo a nivel WAN que permite, que puede ser usado para conectar múltiples sitios usando un PVC, que permite entonces llevar tráfico de voz y datos a nivel WAN. Entonces la funcionalidad esencial de Frame Relay es que eh, digamos que adicionan un identificador que se llama DLCI, es como un ID que es bidireccional. Entonces en cada router vamos a poder etiquetar, digamos, ese tráfico con un DLCI, enumerando con un número que identifica cada router. ATM es otra tecnología que podemos usar para poder comunicar redes LAN. Y digamos que de esta manera es asíncrona, donde vemos que construyen una celda, una arquitectura de celda donde transmiten y contiene, cada celda tendrá una capacidad de 5 bytes y será transmitido entonces esa trama de 48 bytes. Y aquí es donde nosotros nos interesamos, y es en lo que hoy en día y lo que ha evolucionado, digamos, la comunicación entre redes LAN, y ha permitido, digamos, que exista un mayor ancho de banda entre la comunicación de redes LAN, y es implementando Ethernet, que es, digamos, la mejor opción hoy en día para poder comunicarnos, y puede ser entonces a través de este estándar. Bueno, en realidad son dos. Aplican, digamos, de cambiando o analizando, digamos, la distancia entre aquellas redes LAN, entre ellas. Si son 5A, pues estamos usando IEEE, esa tecnología 10.000 base LX. Y si ya es una distancia más amplia, de 70 kilómetros, entonces usamos el IEEE 1000 base ZE estándar. Ethernet One entonces puede ser comúnmente usado para y reemplaza Frame Relay, ATM y los enlaces WAN. Entonces aquí es donde para nuestro curso de CCNA será muy importante. Y vemos entonces que para etiquetar esos datos LAN existe MPLS, que es un multiprotocolo de alto rendimiento que permite entonces eh, etiquetar esos datos. Tiene, digamos, que esa habilidad entonces de incluir en cada paquete, dentro de su direccionamiento, unas etiquetas para diferenciar tipos de tráfico. Y MPLS entonces en esencia es eso, aunque no lo veremos en este curso CCNA detalladamente, ni siquiera en el CCNP, sino hasta el CCIE podemos implementar en estos routers MPLS. Entonces es el principal tecnología WAN para un servidor, proveedor de servicio. Pues seguramente alguno de ustedes habrá trabajado en este protocolo, y
es eso, puede incluir entonces esa etiqueta en cualquier enlace, Frame Relay, DLC, perdón, y ATM. Pero cuando no tenemos fibra, existen otras tecnologías que son inalámbricas, como las satelitales, y en ellas está entonces VSAT, que aunque tiene su delay, su retardo, permite, digamos, o garantiza una conexión a sitios remotos donde es imposible, digamos, tender, no sé, 200, 300, 400 kilómetros de fibra, donde las montañas no permiten, o la bruma o el estado del clima no permiten una estabilidad, un enlace microondas. Entonces existe esa tecnología VSAT, que es satelital, donde crea redes WAN usando comunicaciones satelitales, y soporta entonces viajar, que el tráfico viaje a aproximadamente estas distancias de 35.786 kilómetros, que ya dependerá entonces de algún diámetro de la Tierra y de la posición del satélite. Entonces aquí vemos entonces otro ejemplo de una topología wireless inalámbrica, que es la WiMAX, que es estándar 802.16, y la red Wi-Fi, que ya es para un área local, como la red SLAN, pero de manera inalámbrica. Este es otro ejemplo. Vemos acá, podemos acceder a internet de manera satelital. Vemos la velocidad, y hay otras tecnologías como que es la móvil, con la que hablamos, que es 3G o 4G LTE, que pues que en algunos años, digamos, ya 3G será algún recurso backup, y utilizaremos 4G y 5G. Pero hoy en día entonces hablamos acerca de cómo los dispositivos móviles pueden comunicarse de manera inalámbrica a una estación base o un nodo B, si es dependiendo de la tecnología celular, NOV o un nodo B, como lo llama Claro, y de esa manera acceden a un router y hará el forwarding a una conexión a internet. Obviamente estos routers son equipos más robustos, que tienen, digamos, una capacidad de evaluar su plan, que hacen un match con la línea telefónica y determinan si es un plan prepago, pospago, si de alguna manera pueden acceder a internet o no. Entonces estos routers, estos equipos decidirán eh, la velocidad, y si tiene esa línea telefónica o un contrato, digamos, a nivel móvil para acceder a internet. Y aquí entonces vemos una tecnología VPN, que es en esencia lo que usamos hoy en día para, aunque depende, digamos, de una conexión a internet para poder comunicar redes LAN, es la más beneficiosa y la más fácil de implementar hoy en día, y digamos que es el acceso más apropiado, y tiene ciertos beneficios, entre ellos entonces el costo, la seguridad y la escalabilidad y la capacidad del broadband, la tecnología. Entonces hay varios tipos de VPNs, que entonces es una conexión virtual por túnel de redes, que lo que traduce puede ser de un sitio a otro sitio. Obviamente depende de este recurso de conexión a internet, que es, digamos, que su única desventaja, pero en esencia es la mejor herramienta para comunicar redes LAN. Puede ser entonces site to site o accesos remotos. Camilo, si tienen alguna pregunta, entonces la leo. Entonces hay muchos factores para considerar entonces acerca de cómo elegir una red WAN.
Sí, digamos que entonces volviendo acá, perdón, una VPN, entonces yo puedo comunicar LAN con otra LAN. Y yo podría entonces, digamos que no necesariamente es un router, puede ser un firewall de cualquier tecnología, cualquier fabricante. Entonces yo puedo enrutar entonces acá, si tengo un contrato de internet, entonces de manera estática, con rutas estáticas, yo puedo decir que esta LAN vaya hacia internet, o que esta LAN de manera con rutas estáticas vaya a algún servidor o algún host o algún servidor o el CUCM de Call Manager de Cisco, entonces pueda enviar todo el tráfico. Pero en realidad si las VPN se configuran, digamos que en los dispositivos de borde, como este router, pueden configurarse rutas estáticas que hagan el forwarding a diferentes destinos, hacia internet o hacia otra LAN donde esté algún servidor, o esté el call manager que permita una comunicación telefónica, videollamada, Jabber, o comunicaciones unificadas que hoy en día implementa esa solución Cisco. Entonces sí podemos entonces enrutar todo el tráfico de una red LAN hacia otra de manera estática. Entonces para implementar, si uno es un administrador de una red LAN y quiere comunicar otra con otra, entonces debe considerar y hacerse estas preguntas: que cuál es el propósito de una red WAN. Debe considerar, digamos, distancias geográficas y qué requerimientos de tráfico requiero, qué ancho de bandas, qué servicios consumen más ancho de banda. Entonces ahí hay que analizar si lo que quiero enviar son datos o videollamadas o un servicio streaming, algo. Entonces hay que considerar eh, todas estas situaciones. Obviamente si yo, aquí en Colombia es un área montañosa, entonces preferiblemente si es una distancia corta utilizaré fibra. Si un proveedor de servicio tiene esa conectividad, entonces es mejor fibra óptica. Pero si no, entonces si las distancias digamos que no permiten ese tendido de fibra, entonces puedo usar un enlace de microondas para establecer esa comunicación, aunque voy a estar expuesto a esa pérdida de paquetes cuando existan en las madrugadas o algo así, bruma o algún problema, digamos, ya meteorológico. Entonces hay que evaluar todas esas situaciones. Si ya veo que no es posible o que esa comunicación se va a perder, digamos, por esas situaciones geográficas, entonces un enlace satelital, aunque en tiempos no es el mejor, si será estable una comunicación. Entonces hay que evaluar y elegir, digamos, la mejor tecnología WAN. Entonces, ¿qué infraestructura debemos elegir? Aquí podemos ver que existen la privada y la pública. Entonces la privada ofrece entonces mejor seguridad porque yo puedo controlar, establecer reglas de ese tráfico a nivel LAN con mi direccionamiento IP. Entonces yo puedo establecer reglas que me permiten estar más seguro de mi red LAN. Y cuando ya accedemos a internet, digamos que estamos expuestos a cualquier ataque, entonces va a ser más complicado. Entonces es menos seguro lo que nos dice acá. Y si es privado, entonces ¿qué podríamos elegir en un enlace dedicado de switching? O si es público, entonces bueno, una VPN permite esa seguridad.
porque utiliza IPsec para poder encriptar todos los datos. También debemos preguntarnos qué conexión es el que está disponible localmente a nivel geográfico. Y como habíamos hablado en la clase pasada de una tecnología que es PPP, que es un estándar, que utiliza un enlace serial para transmitir datos de manera serial. Entonces, como hoy en día la tecnología ha evolucionado, entonces digamos que permiten transmitir esos datos Ethernet, no seriales, sino Ethernet a nivel de PPP. Entonces, PPP, ¿cuál es la motivación? Bueno, que el enfoque de PPP-OE es que si volvemos al tema pasado que es PPP, podemos usar, entonces PPP es usado para enlaces seriales, incluyendo, bueno, que pueden ser creados con un dial-up o tecnologías ISN, modems. Entonces aquí veíamos que esa trama era serial. Entonces los service providers utilizaron esa tecnología PPP para transmitir tráfico Ethernet en lugar de tráfico de manera serial. La única diferencia es eso, porque permanece entonces, digamos, esa encriptación de los datos siempre y cuando utilicemos CHAP o PAP. Entonces, PPP dentro de su estructura utiliza el mismo funcionamiento para establecer una sesión con otro router, pero pues el paquete ya o la transmisión de los datos van a ser de manera, o sea, va a establecer una conexión Ethernet, no, ya no es serial. Entonces, ¿cómo configuramos PPP-OE? Entonces es creando una interfaz dialer con un número, que digamos es una interfaz virtual que se crea dentro del router, y dentro de ella entonces podemos configurar esa encapsulación PPP. Podemos determinar un direccionamiento, y podemos definir dentro de esa interfaz dialer de qué manera se van a autenticar esos routers, si va a ser PPP, CHAP. Entonces CHAP permite esa encapsulación encriptada de los datos, mientras que PAP, recordemos, es el usuario y el password de cada autenticación. Entonces va a ser de texto plano. CHAP ya encripta esas credenciales. Entonces, ¿de qué manera podemos verificar que una interfaz virtual dialer esté arriba? Con el Show IP Interface Brief podemos ver entonces su direccionamiento, el status y el protocolo app. Show Interface Dialer entonces nos permite ver que existe cierta característica, que el máximo MTU o por default asigna un 1492 bytes, y con el show PPP-OE sesión muestra la información acerca de esa sesión activa de PPP. Un troubleshooting entonces es verificar fallas de negociación de PPP y la autenticación, el proceso de autenticación, que es lo esencial y fue lo que vimos en la clase pasada. Como lo nombré anteriormente, entonces PPP-OE, este tipo de negociación es la misma del LSP y el NSP. Entonces el LSP es esa primera etapa, digamos, de establecer esa conexión a nivel de capa 2, digámoslo así. Entonces hay que verificar primero con un debug, podemos hacerlo a nivel de PPP y poder observar si esa sesión LSP está abierta y si la autenticación CHAP está apropiada. Con ese mismo debug podemos ver si hace el match el nombre, el hostname y el password.
de esas autenticaciones. Aquí vemos la MTU, el tamaño de la MTU, que es de 8 bytes. Y vemos esta trama entonces que tiene su carga. Y adicional esas cabeceras que pues serán a nivel de TCP, IPv4 y su trama de Ethernet. En 20 minutos. Las VPNs entonces son redes privadas que viajan a través de internet, que implementadas a nivel de una red pública por mediante túnel. Son VPNs entonces que permiten encriptar esos datos mediante IPsec, y implementan entonces como nombramos entonces utilizan routers, firewalls o los ASA para Cisco, que son equipos de seguridad o firewalls de tecnología Cisco. Entonces las VPNs permiten esa comunicación, crean un túnel a nivel de internet y por ellos va tráfico encriptado. ¿Qué beneficios tiene VPN? Los costos, escalabilidad, la compatibilidad con otras tecnologías y seguridad. En esencia son esos. Establece, digamos, una comunicación punto a punto, y en ellos entonces envía y recibe un tráfico normal de TCP/IP a través de esa VPN de manera remota. Entonces podemos necesita, digamos, soporta ese acceso remoto a dispositivos o servidores, intercambiar información. Y aquí entonces existe una tecnología avanzada, digamos, de VPNs que permite aumentar o crecer, digamos, esa topología o esa conexión entre diversas redes remotas. Entonces, que se llama Hub Spoke, que es aquí por ahora es un brief. En CCNP ya toca implementar, digamos, esta comunicación Hub and Spoke, pero pues en esencia es entonces construye, digamos, aumenta la topología de VPN y crea entonces mapas de bases de datos con IPs públicas. Entonces el hub permitirá entonces de manera centralizada comunicar diversas sitios remotos. Entonces me pregunta si PPP-oe es una evolución de PPP. Exactamente. Hoy en día PPP se utiliza para es un enlace, transporta tráfico de manera serial, mientras que PPP-oe hace lo mismo con la misma, digamos, estructura, con el mismo estándar, utiliza toda la tecnología y esa infraestructura del protocolo para transmitir Ethernet. Entonces sí es una evolución de PPP. Volviendo entonces acá, genera múltiples puntos de acceso GRE, túneles. Ya en la clase pasada vimos cómo creamos un túnel GRE y permite la encripción de todo ese tráfico, transportar todo el tráfico de manera privada. Y entonces, como nosotros ya vimos algunos protocolos o los protocolos de esencia que permiten comunicar o enrutar ese tráfico en un sistema autónomo, BGP entonces permite comunicar, digamos, de cierta manera todos esos sistemas autónomos, digamos, en esta nube, pequeña nube, en estos routers. Entonces puede haber algún protocolo como puede ser OCPF o IGRP que puede enrutar este tráfico, y ya quien se encarga de comunicar esos sistemas autónomos será BGP. Entonces IGPs son usados para intercambiar información de enrutamiento
de una red o un sistema autónomo, mientras que un EGP es usado para intercambiar información de enrutamiento entre estos sistemas autónomos, lo que hablábamos. Entonces BGP se encarga de comunicar cada nube que vemos ahí. Dentro de cada nube entonces ya irá un protocolo IGP que es IGRP o OSPF RIP, ahí es. Entonces existen dos, el BGP o el EGP, que son los dos tipos de enrutamiento. Cada sistema autónomo entonces se asigna un valor de 30, es un número, un valor numérico, que aquí lo vemos con números, digamos, en base 10, mientras que en el routers configuramos eh, en bits de 32 bits ese sistema autónomo. No confundir, es a nivel de como IP, como si configuramos una IP o un IPv4. No confundir con las direcciones IP V4 y versión 6. Se configura un IPv4 así y el tráfico vaya a nivel de IPv6, que eso ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces existen, aquí podemos hablar entonces entre un sistema autónomo, se puede hablar IBGP, se pueden, en lugar de hablar OSPF o IGRP, entonces entre los routers de un mismo sistema autónomo podemos hablar IBGP o EGP, EBGP, entonces para hablar entre diferentes sistemas autónomos. Entonces estos dos sistemas autónomos permitirán intercambiar información de esos vecinos. Cuando usamos BGP, cuando existe una conexión de un sistema autónomo con otro, entonces esa configuración se conoce como multi-homed. Cuando no usamos BGP, cuando hay una sola conexión hacia internet o cuando hay un límite de, de esa conexión de BGP. Entonces he recomendado usar, digamos, aquí de manera estática entre dos, de una compañía hacia a un service provider. Entonces de manera con rutas estáticas podemos hacer la comunicación. ¿Qué opciones hay? Entonces establecer una comunicación por defecto con una ruta por defecto, o establecer todas las rutas hacia internet, que pueden incluir hasta 550.000 redes que puedo yo crear en un router para comunicar hacia internet. Entonces BGP es el protocolo utilizado para la interconexión de datos en internet. ¿Cómo lo configuramos? Igual que cualquier protocolo de enrutamiento, router, el comando en modo de configuración global, router BGP, y un sistema autónomo, un número que permitirá entonces esa comunicación. Podemos crear, entonces especificar qué vecinos están en la red y anunciar redes desde que sean conocidas por otros sistemas autónomos. Entonces router BGP, aquí vemos un ejemplo de configuración. Creo que este equipo se va a apagar. El router BGP entonces configuramos un valor de un sistema autónomo, un valor que en este ejemplo es 65.000. Declaramos entonces en este compañía un vecino, que será este enlace que tenemos acá, one, y entonces declaramos con el remote as el sistema autónomo remoto del vecino. Entonces de esa manera ya puedo conocer, digamos, el sistema autónomo y, digamos, transmitir dentro de esos paquetes, dentro de esos
Hello usa esa comunicación, entonces puedo anunciar esta red para que sea conocida por este sistema autónomo. Esta red entonces será la de esta nube de la compañía A. Entonces mediante esa sesión BGP declaro esas redes que quiero que sean conocidas para esta otra nube. De igual forma, ISP entonces va a decir que establece un sistema autónomo que debe hacer match con este remote as del otro lado. Declaro el vecino que es el enlace WAN y aquí declaro mi red que será una ruta por defecto para que todo el tráfico viaje hacia la compañía A. Verificamos EGP con los mismos comandos. Bueno, el principal es show IP route, donde vemos que este carácter o este código B me permitirá identificar de que hay una comunicación o hay una ruta utilizando BGP. El comando show IP BGP y el BGP summary podemos ver entonces esas sesiones que están establecidas y mi próximo salto, que será pues el enlace, ese direccionamiento WAN que hay entre esos dos routers. Entonces voy a hacer un ejemplo de BGP. Denme un segundo, yo listo acá. Estoy hasta abriendo acá el packet tracer. Hoy no podemos, digamos, simular PPP OE, digamos que el recurso de packet tracer no lo soporta. De igual manera es bueno saber todas las tecnologías WAN, aunque no serán evaluadas con un laboratorio en el examen de SCNA. Sí debemos conocerlas. Entonces aquí está el laboratorio que compartimos, que cada 8 días compartimos con el video. Y aquí entonces simplemente es configurar mediante BGP esas redes. Un segundo, yo aquí miro una cosa. Entonces la idea de este laboratorio es comunicar esas dos redes LAN mediante BGP. Entonces esta red ACME tendrá que acceder a este servidor, que es otra red y está en otro sistema autónomo. Entonces es corto el laboratorio, pues, y es sencillo debido a que en este router yo voy a crear, digamos, una sesión BGP con este sistema autónomo, y en este otro sistema, otra red, entonces voy a crear esa sesión hacia ACME. En realidad ese es el laboratorio que nos permite hacer. Entonces inicialmente aquí déjenme les comparto, tenemos esta información. Listo. Ahí podrán ver las dos redes y la información de la tecnología, de la topología, perdón. Entonces, esto acá. Entonces este laboratorio se los voy a compartir de cómo deben configurar EGP tanto en ACME, en esta red, como en otra compañía, y vamos a utilizar esta información. Entonces, bueno, aquí entonces podemos ver entonces abramos este router de acá, lo configuramos acá. Entonces dentro de ese router de borde de esa red ACME
Entonces vamos a entrar a configuración global y vamos a abrir o a crear, digamos, esa funcionalidad dentro del router de BGP. Aquí podemos entonces con el comando router, existen estas opciones: EGRP, OSPF o RIP, y también pues BGP, y configuramos un valor del sistema autónomo. Uy, se me fue un 0, 65001. Entonces vamos a crear el paso es crear un vecino que será esta red del ISP1. Uy, se me fue este router por acá. Entonces será este enlace serial que está en este segmento 111 mascarado 52. Entonces si abrimos este router de acá, miraremos que entonces, ¿cómo establecemos el vecino en este ACME? Entonces será con el router del ISP. Entonces yo voy a declarar este IP, mi vecino, con esta interfaz del router de ISP, que es este que vemos acá. Esta interfaz serial entonces tiene una IP 111, entonces voy a aclarar ese vecino con la 11111 y un remote, un sistema autónomo remote as, que será el valor de este sistema autónomo que está operando en este router. Pues acá podemos ver que hay una sesión, que hay una redistribución de BGP en estos dos routers. Ellos hablan en IGRP, pero hay una redistribución a través de BGP con este sistema autónomo. Entonces vamos a declarar ese valor, que es 65.003. Igual acá tenemos esa información. Y que luego de que yo creo mi sistema autónomo, que abro mi sesión BGP dentro del router, declaro qué vecino puedo conocer, y debidamente pues al declararlo se crea, digamos, esa adyacencia entre esos dos vecinos. Entonces yo voy a declarar mi red LAN hacia que haga el forwarding hacia esa red, hacia ese sistema autónomo. Entonces mi red sería la 1, aquí la podemos ver, que es esta 192.168, que es la red LAN 168.0.1, perdón, 0 máscara 24, aquí máscara 255 máscara 24, y de esa forma ya configuré BGP en esta red ACME. Lo mismo entonces haría acá del otro lado del ISP. Entonces el service provider, cuando usted contrata un enlace, verá entonces realizar esta configuración parecida. Entonces aquí podemos ver configurar con el comando router BGP y definimos un sistema autónomo que es el 65.002. Siempre se me va un 0 y listo. Declaro un neighbor, un vecino, que será mi ISP, que si vemos entonces acá tengo que declarar entonces la IP, que sería la serial 000,
porque la 1116, la 001 irá hacia el otro router. Entonces aquí debo declarar neighbor, la 119 remote as. Entonces voy a aclarar el sistema autónomo de este ISP. Y claro, mi red LAN, que es con el comando network 172.16.10.0 máscara de 24. De esta manera entonces ya creé una sesión BGP entre estos dos routers, Acme y Otherco, otra red. Y ya entonces queda solo hacer una conexión. Entonces sí, yo puedo abrir acá un navegador dentro de ese equipo y observo aquí. Bueno, se me perdió acá. Camilo me pregunta que un sistema autónomo, entonces cuando hablamos de protocolos de enrutamiento EIGRP o SPF, que comúnmente son usados, entre ellos todos esos routers que se comunican a través de ese protocolo de enrutamiento tienen un ID, un valor numérico, un sistema autónomo, un número que los permite hablar, digamos, en ese mismo, lenguaje, o en ese mismo dominio, digámoslo así. Cuando usted crea en un router, por ejemplo, estos dos routers están hablando de IGRP, entonces entre ellos hablan cuando yo configuro IGRP o SPF, creo un dominio de enrutamiento SPF con un valor, un número, un sistema autónomo, ¿sí? Todos los routers que se asocian a esa red de enrutamiento SPF o IGRP van a hablar el mismo sistema autónomo, ¿sí? Todos los paquetes que viajen a través por ese protocolo OSPF o IGRP van a hablar el mismo sistema autónomo. Pero si, pero entonces eso es para esos tipos de protocolos de enrutamiento que hablan en un mismo sistema autónomo. Y BGP entonces permite comunicar diferentes sistemas o sistemas autónomos. Entonces imaginemos que tengo una red LAN en una ciudad que habla OSPF. Entonces si yo quiero a nivel WAN comunicar de una ciudad a otra que hable OSPF, entonces tengo dos routers en diferentes destinos, o el proveedor de servicio dentro de su red, dentro de su nube WAN tiene varios routers. Entonces él lo que hace es que todo ese tráfico que se habla en OSPF en un sistema autónomo sea enrutado hacia otros routers que hablen IGRP o SPF con otro sistema autónomo. Entonces BGP permite esa comunicación, pero entonces en esencia es que un sistema autónomo es definido como un dominio de enrutamiento, de algún protocolo de enrutamiento donde hablan el mismo idioma, el mismo valor. Entonces dentro de un router yo configuro si estoy hablando de CPF o IGRP, tienen que hablar el mismo sistema autónomo. No. Un sistema autónomo, si yo tengo dentro de mi red y tengo routers, necesito enrutar diferentes redes, esos dos routers debo declarar con el mismo sistema autónomo, sea OCPF o IGRP, siempre alguno de esos dos protocolos. Si yo tengo dentro de mi red OCPF, debo configurarlos para que con un mismo ID, un mismo sistema autónomo, un mismo dominio.
mismo valor, ¿sí? EIGRP va a hablar, si yo configuro dos routers EIGRP, entonces estos dos van a tener un mismo sistema autónomo, ¿sí? Lo mismo en OSPF. Estos dos, si hablan OSPF estos dos, entonces voy a configurar un mismo sistema autónomo. Ya si hay otra red y necesito comunicar, si digamos este router tiene otro router acá y ellos hablan, entonces este habla de diferente sistema autónomo, entonces configuro BGP que permite la conectividad. Pero cuando vean, digamos, en las clases de IGRP o CPF, es necesario que el router sea configurado con un valor sistema autónomo y que todos los routers hablen ese mismo sistema autónomo. Ese mismo número que yo voy a configurar en cada router, sea OSPF o IGRP. ¿Sí? Si me pregunta Rogelio que si el sistema autónomo comunica diferentes protocolos, no. Un sistema autónomo entonces es un el sistema autónomo es declarado. Si estamos hablando de OSPF, dos routers o tres routers que hablen OSPF deben ser declarados con el mismo sistema autónomo. Si ya van a hablar con IGRP, entonces ya tendría que hacer una distribución de redes, una redistribución, que ya es un tema más de CCNP. Entonces, bueno, continuando acá, voy a establecer esa comunicación con el servidor. Digamos que IP tiene. Entonces la prueba aquí es sencilla, es desde este laptop de esta red hacia el servidor. Entonces yo por HTTP, bueno, o HTTPS, aquí digamos que me interesa en esta simulación qué puerto voy a usar, 172.16.10.2, y aquí por HTTP me permite ingresar a esta página web. Ojo que pues en el examen de Cisco entonces va a aparecer eh, unos laboratorios similares, y donde usted tiene que abrir un dispositivo y abrir una página web y colocar alguna URL. Aquí entonces ya tengo desde este computador, desde este laptop, tengo configurado un servidor, y si hacemos pin a ese servidor desde otra red, hagamos un ping 72 punto, bueno, se me olvidó creo que es esta, no. Miremos que IP es 1610. Es 1610.2. Ahí ya tengo la comunicación. Eso, lo que pretende el laboratorio y la clase de hoy es, digamos, conocer diferentes opciones de conectividad de redes LAN, y por último utilizar un protocolo de enrutamiento para comunicar esas redes LAN. ¿Sí? Entonces, para Rogelio y Camilo, que pues son nuevos en este proceso de CCNA, entonces pues yo les propondría, si la clase siguiente, que es en 8 días, inicio con un laboratorio de donde configuramos varias cosas, varios protocolos de enrutamiento, para que quede más claro el sistema autónomo, implementando CPF y GRP, para que quede más claro. Y porque la clase siguiente es acerca de calidad de servicio, y no vamos a tener, digamos, este lab, pero entonces les propongo eso, que iniciemos en la clase siguiente con un laboratorio
con un desafío de los que llama, claro, digo, perdón, Cisco, entonces, para que quede más claro esta parte del sistema autónomo, utilizando IGRP o SPF, ¿vale? No sé si tengan otra pregunta. Bueno, entonces, eh, hay una página web. eh, Cuando se inscribieron, le debieron dar dos credenciales, una para NetAcad y otra para ver las clases, que se llama, si no estoy mal, permítanme un momento, yo ahora acá todas las clases entonces están grabadas y ustedes puedan poder repetir este video en esta página de acá. Curso de CCNA online. Entonces aquí ustedes deben tener su email y su password, y aquí podrán ver las clases grabadas. ¿Listo? Si no lo tienen, Rogelio, entonces yo lo escalo con Rodrigo, que es el administrador de esta página. Y también me serviría que usted le envíe un correo si no tiene el acceso aún. Me puede confirmar de pronto si le han dado esas credenciales, si le han dado la opción. Bueno, gracias.